lo habíamos mencionado, creo que sí. Entre 6090 más FI. Importante aclarar que esa expresión es para ¿qué sistema? ¿Inglés o internacional? Importante. Bueno, para teoría plástica. Por el 6000. Sí, yo sé que es plástica, pero el tema es que el 6090 tengo que definirlo yo para qué tipo de sistema es. Si es para cualquier sistema o solo el métrico o inglés. No sé si me equivoco. En el 6090 es Es son la- números, es como la versión de números de una expresión que sería 0.03 entre 0.03 más 0.003. 0.003, ajá, sobre 0.003 más FIE sobre el módulo de elasticidad, creo que es eso. Sí, plasticidad. Entonces, Por ahí va. Yo sé lo que me está diciendo, yo perfectamente sé lo que me está diciendo. Yo sé por dónde va la cosa. ¿Verdad? Pero la pregunta es si es para utilizarlo para sistema inglés o sistema métrico. Esa es la pregunta. Bueno, solo ellos están comentando, no sé si alguien recuerda eso. Yo sí me recuerdo perfectamente. Sí, ¿Para cualquier sistema? es métrico. Métrico. Muy bien, métrico. Bueno, entonces decía yo que el punto 18, F'(C) entre F10, escúchenme, es el porcentaje de, mire cuánto hemos hablado de ρ. O sea, al final de cuentas, en el alumno de arquitectura a mí me parece que está bien preparado en la parte estructural cuando le interesa meterse al rollo y aprende las cosas fundamentales, lejos de confundirse tanto con este montón de nomenclaturas. El porcentaje de punto 18 F'(C) entre F y E igual a 0.0135 cuando las resistencias materiales son estas, porque si este es 280 y este es 4200 cambia, va a cambiar. Se utiliza, respuesta a la pregunta del examen de admisión de diciembre, se utiliza cuando no vamos a chequear deflexiones. Esa es la respuesta que yo quería escuchar de un alumno o alumna. Si va a dar 10 puntos al sol. ¿Y por qué esto usa solo cuando no se va a chequear? Voy. Porque cuando el ρ se pasa de este valor, digamos que el ρ me sale a mí 0.02, por decir algo, generalmente para flexión, por un tema de peltez, por un tema de longitud de la viga, por un tema de flecha, es necesario calcular deflexiones para que el elemento no falle por excesiva deformación. Fíjense que muchas veces uno aprende a calcular flexión, anillo por cortante, compresión axial, flexo-compresión, torsión, un montón de efectos o esfuerzos en las estructuras, pero casi nadie se fija muchas veces en el tema de la deflexión. La deflexión puede ser algo tan crítico que le bote todo el diseño a la basura, aunque pase todos los demás esfuerzos: flexión, torsión, compresión, flexo-compresión, cortante. ¿Ya? Entonces muchas veces las estructuras fallan por excesiva deflexión y no se sabe, no se ve, no se nota. En edificios altos hay edificios que se empiezan a quebrar los vidrios y nadie sabe por qué. Las ventanas, excesiva deformación lateral producto del viento, de la altura, etc. Cuando en el último parcial vamos a tratar de hablar por lo menos los conceptos de lo que es, no sé si en la 4 les dijeron que es un piso débil y que es un piso rígido. El famoso piso débil. Piso débil se refiere a un piso, un nivel pues, de un edificio que tiene muchos huecos, por ejemplo. O sea, no hay tanta mampostería de confinamiento de paredes, pues vaya. Y entonces las estructuras tienen muchas aperturas, que pasa mucho en hoteles, ¿verdad? En lobbies, en entradas, ¿ya? Que no tienen confinamiento, pues son espacios abiertos, son pisos débiles, ¿ya?
Entonces muchas veces la excesiva deformación entre un piso y otro piso hace que las ventanas se quiebren, hace que hayan deformaciones excesivas con rajaduras en la unión, etc. Entonces este temita del RO máximo, podríamos decir, para no chequear deflexiones, es fundamental que el alumno sepa el sistema 4. ¿verdad? En el sistema 4 uno aprende a diseñar una viga de manera, podríamos decir, pulpera. La cuadrática, la tabla de acero y ya darme la viga. ¿Sí o no? ¿Sí, hermano? Por allá empiezo a calcular un par de dígitos y pongo unos anillos. Ya, tranquilo. Pero ¿quién revisa la viga por torsión? Nadie. ¿Quién revisa la viga por carga axial? Nadie. ¿Quién revisa la viga por deflexión? Nadie. Y todas esas son revisiones que hay que hacerlas en las vigas siempre. Lo que pasa es que ahora los software usted le pide todas las revisiones y le da todo, tranquilo. Pero a mano es libre. Entonces, por favor, mantengan en la mente que este valor, independientemente del sistema, es la restricción del porcentaje de acero para poder armar un elemento a flexión sin tener que chequear las deflexiones excesivas en un elemento. O sea, me despreocupo pues, porque la teoría dice y la estadística que estructuras armadas con porcentajes de acero menores o iguales que este, la deflexión no es crítica. Sí, no es crítica. Cuando digo no es crítica, es que no tengo problemas de que se me van a quebrar los vidrios o que se va a fisurar la unión, nada de eso. Ten cuidado con eso, ¿verdad? Siempre hay que tener, y por eso el muro en el problema restringe eso. Y lo dice todavía, mírenlo aquí. Utilice esta expresión para mantener un control razonable de la deflexión, lo dice claramente. O sea, la respuesta de los 10 puntos estaba aquí y nadie la leyó. Nadie la leyó y aquí está. Porque no leemos, ¿cierto? Nos dormimos o estamos ahí pestañando. Ahí está la respuesta, lo que voy a decir. Si alguien astutamente hubiera dicho, hey, voy a decir lo que dice este man, le voy a repetir al profe. Para mantener los 10 puntos. Ahí está. Pero muchas veces tenemos el error enfrente y no nos damos cuenta, o la respuesta. Bueno, ¿qué datos va a dar el profe en el examen? Los mismos del primer parcial, ¿verdad? Resistencia de materiales, el coadmisible, coeficiente de fricción. En este caso ya me dan RO porque hay que armar el muro, porque ya lleva cero. Me dan sobrecarga, me dan sobrecarga, miren acá arriba. Podemos borrar aquí la explicación del error de clase de sistemas 4. Me dan sobrecarga, el pie ahí, Isaac, el pie en el banco, Isaac. Ya. Yo miro hasta de espalda, ¿no? Me dan, me simplifican un poco la vida en el tema de la calculadora porque me dan el coeficiente de empuje activo de Rankine, que muchos en la calculadora fallaron en el examen por eso, porque les daba como 300 el coeficiente. O sea, un empuje que era prácticamente la patada de nuestro Señor, la patada de Dios, ¿verdad? Para la realidad volada, una cuestión inmensurable, infinita. Me dan la restricción de factores de seguridad, ya las tengo, ya sabía que eran 2 y 1, 5. Y al final, lo que más le importa al profe, dibujar los esquemas de armado de todas partes del muro. Vástago, talón y punto. El muro está en sistema inglés, en las unidades de medida y en las unidades de carga y esfuerzo, ¿verdad? Está claro que estamos trabajando en libras-pie, así como está claro que hay que tener cuidado en pasar estas pulgadas a pie, ¿verdad? A la hora de la cálculo. A menos que tenga una calculadora que usted le meta pies y pulgadas y directo, tranquilo. Generalmente usamos la conversión de un pie, son 12 pulgadas. ¿Ya? ¿Y cuál es el procedimiento? Fíjense, en la clase anterior lo medio vimos así como medio de la carrera. No me voy a poner a repasar todos los pasos porque se nos van otros 15 minutos en leer, creo que eran 19 pasos, 18 pasos, algo así. Que al final ni nos van a sentir, cuando hagamos el diseño correcto ni nos vamos a sentir. Atiendan, no copien, si quieren no copien, solo pongan atención o traten de apuntar algunas cosas que sean de referencia. Por ejemplo, no sé, en la diapositiva número, ¿qué es esto? 4, en la 4 hay un error en tal, corregir, o cosas así, que les sirva de referencia.
Habíamos hablado en la clase anterior el tema de que la sobrecarga se convertía en una altura equivalente, ¿se acuerdan? Dividiendo la sobrecarga entre el peso del suelo. Y eso me daba la altura equivalente que se sumaba a la altura del muro posteriormente para poder sacar la fuerza. En este caso, miren aquí, 21 más 3 sería en todo caso 24. Vamos a ver si más adelante aparece esa altura para efectos del cálculo. Lo que está ahí es nada más el cálculo de las fuerzas, intensidad de las presiones. Ya es el primer parcial. Aclaré en la clase anterior también de que el libro lo calcula separado. Primero calcula la intensidad y después concentra la carga. Nosotros en el primer parcial hacíamos esto. ¿De acuerdo? Y no solo aquí. Esta H por esta, esta H por esta H. ¿Ya? Pero el libro lo hace separado, ¿verdad? Nosotros hacemos primero la intensidad, que sería esta parte, por 2 por H, y después le ponemos el 1 medio y otra vez H. Lo mismo. Es, como le digo, un tema de orden, de poder primero colocar la intensidad y después la carga concentrada. Alguien puede decirme, profe, pero ¿por qué la intensidad está en libra por pie cuadrado? Porque estamos trabajando con un pie de muro perpendicular a la pizarra y se convierte en libras-pie. Eso lo hemos hablado ya, ¿verdad? En clases anteriores, para no confundir el tema de concentrar una carga distribuida por el pie que está perpendicular a la pizarra. Momento de volteo, nada nuevo, nada más que ahora son 2 fuerzas. Miren aquí. Y tengo el momento de volteo del muro. No me voy a extender mucho en esto porque este es el primer parcial. Geometría del muro, para poder dividir la figura y hacer mi tablita. Momento de volteo ¿a dónde? Profe, aquí en el punto más lejano de la punta, que es el punto A. Y el esquema ahí está un poquito más grande para que se identifiquen las partes del muro. ¿Qué es lo que está aquí? X1, X2, X3, X4. La cota al centroide de cada figura para la tablita. ¿Está bien? Eso ya ustedes, la mayoría creo que lo hicieron bien. Y sería esta la tabla. No vamos a poner a calcular brazos ni pesos, eso es el primer parcial. Si no, la clase se vuelve el primer parcial otra vez. Queremos llegar a la parte estructural. Pero estoy mostrando paso a paso lo que se debe hacer en el examen para que no elimine ninguno de los pasos o se coma algún cálculo que después tenga que regresar otra vez o volverlo a hacer. Entonces, primer paso, cálculo de la altura equivalente. Segundo paso, cálculo de las presiones. Tercer paso, hay que acotar los centroides para hacer la tabla. Cuarto paso, hacer la tabla. ¿Cuál es la tabla, profe? Peso convertido como fuerza, brazo, al punto más alejado, al centroide, de la base del muro, momento resistente. ¿Ahí? En el examen aparecía por acá, abajo de esto, ¿se acuerdan? Una PP, porque había un rellenito, entonces aparecía una fuerza aquí, y la presión pasiva sumaba el cuadro ese, algunos no lo sumaron, la mayoría casi que lo tienen bien. Y al final de cuentas, entonces voy a calcular mis factores de seguridad al volteo y al deslizamiento. En este caso pasa algo peculiar. El factor al deslizamiento no da, porque da menor que 1.5. Y aquí viene lo interesante. Fíjense, en el examen, si a usted le pasa algo similar, no vamos a retroceder a darle vuelta al muro, a empezar a inventar, ensancharlo, aumentarle la corona, aumentarle la base, cambiar el tipo de concreto. No. La solución técnica que los textos dan, porque tampoco es que está tan alejado, o sea, punto 38, es colocar el diente que les mencionaba en la clase anterior, que lo denominamos, ¿se acuerdan? Como espolón. Llave de cortante, le dicen algunos, solera bajo base, varios nombres que tienen la denominación del espolón, pero que al final es una especie
estorbo, podríamos decir, para el deslizamiento, ¿cierto? Porque decíamos también que era una viga enterrada, armada, debajo de la base, ¿ya? Entonces era como un trave, ¿verdad? Era como un trave de que si esta base quiere deslizarse, esto aporta cierta resistencia en el sentido opuesto para evitar el deslizamiento. Entonces la solución cuando el factor de seguridad del deslizamiento no me da, claro, si me da 0.3, no es que voy a poner un espolón gigante, tampoco, no se imagine eso, que más bien sería otro vástago, tengo que poner un vástago, hacer otro vástago, nada que es eso, o sea, por si la imaginación le da hasta ahí, sino que vamos a colocar el espolón cuando el factor de seguridad sea mayor que 1, digamos, mayor que 1, ¿no? Para ser prácticos en el tema de la forma de ir trabajando hacia adelante. Si no estamos toda la clase o todo el examen cambiando dimensiones hasta que me dé el factor de seguridad. Tampoco. Mayor que 1, 10%, 20%, el espolón. ¿De qué tamaño? Del tamaño de la altura de la base. Miren aquí. 1.5, cuadrado. ¿Verdad? Cuadrado. Para los que no pusieron atención en la clase anterior, yo decía que esa sección es una sección aquí, es una viga, prácticamente. Es una viga a lo largo de todo el muro, que va debajo de la base. ¿Está bien? Entonces, si mi muro es esta pared, ¿ya? Con su ancho de base y todo, abajo va la viga o el espolón, generalmente ligeramente desplazado del espolón, de la parte del vástago. Miren aquí, no es que coincide con el vástago, ¿ya? Sino que ligeramente desplazado, buscando más bien el centro del vástago. ¿Está claro? Más o menos de la línea central de la pared vertical, que se llama vástago, empieza el espolón hacia la parte del talón. ¿En el centro de la base? O sea, más En el centro del vástago. Aquí. O sea, el vástago es este. Estoy buscando más o menos el centro del vástago aquí. Aquí empieza para allá el espolón. ¿Está bien? ¿Por qué pasa eso? ¿Perdón? ¿Por qué pasa eso? No, esa es la forma constructiva de hacerlo, por un tema de ayudarle más a esta parte que a esta parte. Porque entre más alejado lo pongo aquí yo, hace menos trabajo. ¿Está claro? Hace menos trabajo. Si usted se fija, acá está buscando más o menos el centro de la base. Más o menos el centro de la base. Pero para terminar de contestar la pregunta de Antonio, es más que todo por un tema constructivo. ¿Para qué? Para que el acero de refuerzo vertical del vástago se ancle en el espolón también, es decir, aquí. ¿Está bien? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces al final queda agarrada la malla del acero de refuerzo vertical de esa viga inferior. ¿Me están entendiendo? Que de otra forma, si yo lo pongo en otro lado, aquí el acero sale volando, muere en la zapata, muere en la base. ¿Está claro? Y aquí la viga entonces quedaría sobre la armadita sobre aquí, el espolón, sin sentido. El espolón es una continuación de la base hacia abajo para anclar el refuerzo vertical del vástago. Esa es la función. ¿Está bien? Bueno, para que quede como amarrada la varilla ahí, en esa viga vertical, de horizontal, debajo de la zapata. ¿Está claro? Porque si no, tendría que, si no lleva espolón, ¿cómo es el armado? Profe, si no lleva espolón. Si no lo ocupa, porque no lleva, el armado aquí. Y doble. Tranquilo. Yo miro más en lo oscuro, miro más en lo oscuro. La ropa, la ropa. La ropa. Ah, sí, la ropa. Criterio, ¿verdad? El espolón, repito, no se diseña, se coloca de manera constructiva con la geometría tal cual es la altura de la zapata de la base. ¿Ok? Entonces, este pasito como el que el espolón como que se meten en los pasos del primer parcial, porque nos falta todavía revisar
las presiones debajo del suelo, cosa que la mayoría no hicieron tan bien, porque ni siquiera pudieron calcular bien el valor de E ni de A. Algunos el valor de E le daba más grande que la zapata, pero no sé por qué. O sea, hay cosas que son delicadas, pues, de calcular y de lógica también, ¿verdad? Hay gente que le salía fuera del tercio medio, aquí el A y decía, está fuera del tercio medio, no cumple, y ahí moría. Cumplía bien, no había problema por eso, pero era cuestión de cálculo. Hay gente que no hizo este paso porque no dividió el Q entre 2 o 2.5, no sé cuánto era el cambio. Y entonces comparó el Q máximo con el Q de laboratorio. El Q de laboratorio había que dividirlo entre 2, creo, porque el factor de seguridad creo que era ese, y compararlo con el máximo. Hasta aquí fue el examen del primer parcial, Miguel, prácticamente, que hay que hacerlo tal cual. Entonces, si usted es lento en hacer ese procedimiento del primer parcial, lo más recomendable sería practicar contra el reloj y decir, hey, vuelvo a hacer el examen, ¿cuánto me tardé? Media hora. Eso es súper rápido, llegando hasta este paso. No podemos diseñar nada del muro si no sabemos si está apto en geometría, en problemas de asentamiento por el tema de las presiones del suelo y en temas de factores de seguridad. El que no haga estos pasos en el examen y comience el diseño de un solo, pues está inventando procedimientos que no existen, ¿verdad? Porque nada supera primero la estabilidad del muro. La estabilidad significa que no se volque, que no se deslice y que el suelo no trabaje tensión. Punto final. ¿Estás seguro de eso? Empezamos a diseñar, que sería el siguiente paso. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas. Como esa tabla que está ahí. No sé si lo usaron en sistema 4, ¿verdad? Esa es una tabla que aparece en el apéndice generalmente de todos los libros de concreto reforzado para poder encontrar porcentajes de acero de forma directa o momentos con el porcentaje de acero de manera inversa. ¿Cómo así? Voy a explicarlo. Primer elemento a diseñar del muro, la pared vertical, el basto. ¿Ya? Aquí hay un montón de cálculos, Marjorie, Suani, que están ahí un poco lejos, que las letras se ven un poco pequeñas, ¿verdad? Pero vamos a hacer aquí la pantalla un poquito más grande para que ayude un poco a la lectura. Hay cálculos dentro de cálculos que muchas veces no se entienden porque tampoco me voy a poner 1 más 1, 2. Hay cosas que están ahí implícitas matemáticamente que son pasos algebraicos o que son cosas que se sobreentienden, aunque hay veces, hay casos que hay pasos que hay que explicarlos, ¿verdad? Porque yo me tomé la atribución de hacer el procedimiento a mano para poder hacer lo más desglosado posible el procedimiento, ¿verdad? Porque muchos textos, muchos ejemplos, 4 renglones, una tabla y ya, usted adivine cómo salió. Yo aquí lo estoy haciendo despedazado, paso por paso, ¿verdad? Para que se entienda. Bien, primer elemento, despiértense, el basta, la pared vertical. ¿Cómo la vamos a diseñar? Miren. Primero que nada, la vamos a diseñar con la altura que es. La altura que es. La altura del muro era distinta a esta, ¿se acuerdan? Hay que tomar solamente la altura de la pared vertical. Teníamos 19.5 más 1.5, ¿cierto? ¿Cómo que 0.5, profe? Son 6 pulgadas, acuérdense. 19 pies, 6 pulgadas son 19.5 pies. ¿Está bien? Entonces 19.5 más 1.5 da 21, ¿cierto? Pero la altura realmente del vástago solo es 19.5. Por eso aparece allá en la figurita 19.5. Cuidado. ¿Lo ven aquí? Primer detalle que hay que tener cuidado es eso. La altura real del vástago es sin la zapata. Sin la zapata. Ya.
Otra cosa importante, fíjense que voy diciendo cosas que no están ahí escritas, pero están apuntadas como cálculos. Y lo vamos a poner por aquí. O lo apuntan por ahí. En el diseño de los elementos, especialmente en el vástago, hay que factorizar las cargas. Y esa es otra pregunta que yo siempre hago en el examen del pasaporte, lo más simple. Que por qué en los primeros pasos de revisión del muro de deslizamiento, volteo, presiones, todo eso, no se factorizan las cargas. ¿Y por qué en el diseño estructural sí se factorizan las cargas? Es una pregunta fundamental para alguien que pueda contestar de manera elegante. Y la respuesta es esa, pues, ¿verdad? Que para diseño estructural, para las fórmulas que ustedes me dictaron de teoría elástica, plástica y todo eso, sí se factorizan las cargas. Pero para la revisión geotécnica, asentamientos, presiones de suelo, factores de deslizamiento y de volteo, no se factorizan las cargas. Fundamental es la respuesta. Repito, para efectos prácticos de contestar una pregunta de que cuándo factorizo y cuándo no factorizo, profe. Ya sabemos que en teoría elástica no factorizamos, aclaro, y plástica que factorizamos. Entonces, si vamos a diseñar por la teoría plástica el muro, las cargas hay que factorizar. ¿Cuáles cargas? Las presiones. ¿Cuánto? 1,6. ¿Ya? Vamos a cargar ahí. ¿Y por qué en la teoría, en la primera revisión no lo hicimos? Porque es una revisión geotécnica, una revisión de presión de suelo, de factores de seguridad, al deslizamiento y al volteo, y en ese caso no se factorizan las cargas. Es una respuesta elegante de cualquier alumno que me diga, no, profe, como factorizamiento de revisando asentamiento, no se factoriza la carga. Allá. ¿Y acá por qué sí? Porque aquí voy a armar una célula de refuerzo. Y cualquier cosa que lleve a célula de refuerzo en teoría plástica, la carga factorizada desde arriba, eso ya lo saben. ¿Cuánto es factorizado? ¿Con cuánto? 1,6 la viva, 1 la muera. Para el código actual, ¿verdad? Antes era 1,5, 1,8, después era 1,4, 1,7 y nos hemos quedado con 1,2, 1,6 en estos últimos 20 años más o menos, por ahí. Atiendan, porque ahí están los cálculos y después dicen, no, es que no lo entiendo, profe. ¿Se acuerda que antes para nosotros este valor de aquí era 96? Volvamos atrás. Volvamos aquí, miren. 96, ¿lo miran ahí arriba? Que lo desglosamos en la clase anterior diciendo que salía de dónde. ¿Se acuerdan que este 96? Era 3 por 3, que era la altura equivalente, ancho equivalente. Punto 32, creo que era el coeficiente activo de ranquillo. Y 100, que era el peso del suelo, ¿cierto? Entonces 100 por 3, 300, por punto 32, 96. ¿Está claro? Pero entonces acá, en el cálculo del vástago, vamos a hacer esa misma cuenta, pero multiplicada por 1,6, que es la factorización. ¿Qué sería eso? Mira aquí. El mismo cálculo que puse yo, nada más que por 1,6. ¿Está bien? Igual en la base. Igual en la base. En la base era 153, no era 100, ¿cuánto era la base? 600 algo. El mismo cuenta que sería esto por 2.6. ¿Aquí va? Diseño de vástago, se factorizan las presiones. Vuelve a aparecer la expresión separada. ¿Ya? Primero la intensidad y después por un medio de la altura las presiones. Entonces, si yo preguntase en el examen teórico del segundo parcial, ¿qué significa en el diseño del vástago las presiones H1 y H2? O cómo deben ser estas presiones, su respuesta debe ser, son las presiones factorizadas por 1,6 de el empuje del relleno y del empuje de la sobrecarga. Esa es la respuesta. Para efectos de apunte por ahí o de ayuda de pie de página. Siguiente paso. Momento volcánico.
Si usted no hace estos pasos y diseña el vástago con las cargas viejas de la pancarta anterior sin factorizar, está cometiendo un error de peligro para el muro. Está colocando la carga sin factorizar en una teoría que sí lleva amplificación de la carga, que es la teoría plástica. Y aquí viene el uso del rojo. Mírenlo aquí. Aquí viene el uso del rojo. Como mis resistencias están en sistema inglés, aquí ya no va a aparecer el punto 0.135. Hey, cuidado con esto. Por ejemplo, decir, profe, pero allá nos había dado 0.0135.